Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Su Mundo con el Pueblo, de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo, porque aquí, en Multimedios Su Mundo, no callamos ni ocultamos la verdad. Periodista Joaquín Caraballo, ¿qué tenemos? Bueno, ahora vamos a hablar con la representante de un sector muy importante y que fue, digamos, quien se fajó, ese sector fue quien se fajó de verdad en medio de la pandemia. Estamos hablando de Berta de la Cruz, quien es presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería. Bienvenida, ¿cómo está, Berta? Muchas gracias. Una sobreviviente usted a favor de este país. Por invitarme a su programa. Qué bueno. Usted lo dice y no lo sabe. Claro que sí. Estuvimos ahí en la línea frente a toda esta necesidad en la pandemia. Ante un fenómeno desconocido para todos. Doña Berta, ante esa pandemia del COVID-19, se perdieron la vida muchos dominicanos, donde se les reconoce a ustedes esa labor altruista de amor, de cariño, de solidaridad hacia los pacientes de cualquier edad. Sí. ¿Se afectaron algunas enfermeras y lamentablemente algunas quizás perdieron la vida? Bueno, le comentaba anteriormente que nosotras como enfermeras, gracias a Dios, en ese momento, cuando más se necesitaba de nosotros, la población, en ese momento no tuvimos la necesidad no falleció enfermera en ese momento. Pero ¿qué pasó? Que nosotros estuvimos frente a esta pandemia, las enfermeras en la primera línea de atención, pero después que pasó 2021, entonces vinieron ¿qué? Las secuelas. Okay. Entonces las secuelas, eso sí trajo muchas complicaciones y ausentismo de parte de enfermería en la labor. Porque como nosotros fuimos la que ya nuestra carga viral llegó a su límite, después de enfrentarnos a una enfermedad que era totalmente desconocida a nivel mundial, en estos momentos nosotros le hicimos frente. Podemos decir que fue un mínimo de algunas 3 o 4 enfermeras en el momento cuando llegó el problema. Pero ¿qué hicimos? Como ya se sabía que la pandemia iba a atacar primeramente a los que tenían mayor de 50 años, y entonces todas aquellas enfermeras que estaban con alguna comorbilidad también fueron enviadas a su casa. Y nos quedamos las enfermeras que no teníamos comorbilidad, que no teníamos los 50 años y nos enfrentamos a la situación. Yo tengo una pregunta porque ustedes son el sector para mí más protagónico, digamos, la línea de frente que se enfrentó por valor y por capacidades a esa pandemia. Entonces yo entiendo, quisiera que usted nos hable a partir de ese enfrentamiento y cómo salieron airosas de lo que han sido los beneficios que han recibido del gobierno, reconociéndole a ustedes esa labor, que es una labor histórica, titánica, patriótica, para que usted nos cuente qué ha significado en mejoría de la calidad de su salario, de vida y del sindicato que ustedes representan, de esa asociación. Muy bien, del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería. Nosotros somos colegio a partir del 2018, sí. La ley 4318 es la que nos ocupa, y en ese momento de pandemia nosotros no estábamos pensando en beneficio, estábamos pensando en buscar la salud del pueblo dominicano. A raíz de eso hubo una compensación que no todos lo recibieron, hubieron dificultades, pero sobre la marcha, como el presidente siempre es el defensor, él dice ser el defensor de las enfermeras, nosotros tomamos eso como parte nuestra y consideramos que el presidente en ese momento le dio lo que le correspondía a la enfermera, pero no a todas en su totalidad. A partir de ahí vinieron una serie de demandas porque las enfermeras se quejaban que ya estaban en la línea de fuego, en la primera línea de atención, y no eran compensadas como eran compensados otros. Y después de ahí, entonces se acordó una compensación de 5,000 pesos y se le dio a todas las enfermeras, las que trabajaban y las que no trabajaban. Entonces eso trajo también mucha dificultad porque no hubo una coordinación en ese momento.
Pero aún así, todavía nosotros estamos demandando porque fíjense que en ese tiempo fue declarado el año de la enfermera. Fue el 2020 a nivel mundial. Y vino esta pandemia y todas las enfermeras del mundo se mantuvieron firmes, aún con el desconocimiento, con los trajes, con todas las inseguridades que todos teníamos en ese momento, pero en la medida que nos fuimos acercando a la enfermedad, nos dimos cuenta que es una enfermedad que nosotros tenemos que tratarla como una enfermedad infectocontagiosa mortal. Por lo tanto, los cuidados para eso, nosotros, el autocuidado y la bioseguridad es vital para que pudiéramos salir adelante. Entonces, en base a eso, vinieron muchísimas dificultades porque muchas enfermeras fueron nombradas, porque como le dije, salió casi el 50%, porque la gran mayoría de las enfermeras pasaban de los 50 años. Hubo que incluir a muchas enfermeras que todavía no habían terminado la carrera, que es importante que ustedes sepan, que enfermera es aquella profesional que va a una universidad y estudia 4 años. Tenemos la auxiliar de enfermería, que es la que da asistencia a la enfermera. Entonces, en ese tiempo tuvimos que integrar a enfermeras, auxiliares de enfermería, para ofrecer el cuidado, teniendo la voz cantante, la enfermera profesional, para buscar las posibles soluciones a todos esos problemas que se presentaban. Y esas que entraron en ese momento no entraron con el salario que le correspondía. Y hoy tenemos dificultad porque esas personas tienen que hacerle los cambios de lugar, porque si gana 16,000 pesos, donde una enfermera actualmente está ganando 41,000 pesos, y ustedes saben que como está la canasta familiar sobrepasa esos 41,000 pesos. Una enfermera graduada que va a una universidad, una enfermera que se prepara con diferentes especialidades, ella misma se autogestiona su preparación, pero con el interés de dar lo mejor para el pueblo dominicano. Muy bien. Déjeme hacerle, digamos, un comentario. Yo fui paciente del COVID, o sea, tuve ese problema, y la verdad que lo que yo vi que se estaba viviendo en las áreas que destinaron para eso, yo sé que al final alguien quedó con problemas psicológicos. Claro. Y a mí me interesa saber qué tipo de seguimiento se le ha dado a las enfermeras después de enfrentarse a esa pandemia en términos psicológicos. Porque, señores, cuando yo entré a esa unidad, lo más que se escuchaban eran gente llorando. Así para es. poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo han podido lidiar con la parte psicológica de esa profesional? Sí, fíjense, eso fue una parte muy realmente frustrante para muchas de nosotros las enfermeras. Muchas enfermeras que trabajaron, decimos en las unidades de cuidado intensivo, pero todo se convirtió en unidades de cuidado intensivo. Sí. Porque donde teníamos los pacientes de cuidado intensivo que estaban con ventilación mecánica, pero teníamos otros pacientes que no estaban con ventilación mecánica, pero tenían un oxígeno, una mascarilla conectado, aislado totalmente, porque no había familiar, estaba solo con las enfermeras, los médicos vestidos, que usted no podía visualizar quién era que le estaba atendiendo. O sea, una situación caótica. Una situación caótica donde esa enfermera tenía que permanecer con ese traje más de 8 horas, porque no habían trajes suficientes. Fue una situación que vivimos, que Dios nos dio la fuerza para nosotros poder continuar y hacer el trabajo que teníamos que hacer. Y muchas enfermeras, ahora, después de librar esta batalla, ahora es que notamos la secuela de eso, porque quedaron enfermas, como ustedes dicen, psicológicamente, todo ese trauma que se vivió, jóvenes, niños, adultos, no importaba la edad, no importaba en qué condición estaban económicamente, porque el COVID no tenía cara para nadie. Los pacientes que fueron llevados a la UCI y que fueron entubados,
¿Se tiene alguna estadística creíble de qué cantidad pudo regresar a incorporarse a sus hogares porque se sanó con el cuidado que ustedes le dieron y cuáles lamentablemente perdieron la vida? Sí, ¿Se llevan estadísticas de eso? Déjeme decirle, sí, estadísticamente eso está establecido porque este país, específicamente, y por eso nosotros aplaudimos al señor presidente de la República, porque no se descuidó en ningún momento. Sí. Estuvo a la vanguardia con todo, aún con nosotros que somos un país tercermundista, con lo mínimo de los recursos, el personal que estaba dando la atención estaba ahí para esos pacientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? No teníamos cuál es el tratamiento porque no se conocía. Claro. Médico, enfermera, no sabíamos cuál era el tratamiento, era tentando. Y solamente Dios libró a muchos pacientes. Muchos pacientes salieron si tenían la máquina, pero ustedes saben que muchos pacientes fallecieron porque no llegaban a esa máquina, sí. Unidad de cuidado intensivo. No a la unidad de cuidado intensivo, sino a recibir el tratamiento como tal. Por la falta de... con los ventiladores. Con los ventiladores mecánicos, gracias. Los ventiladores mecánicos es la función que hace del pulmón. Entonces, si yo no tengo el ventilador y el problema que más se afecta es el pulmón, porque lo deja totalmente como si fuera una gelatina. Ustedes han visto una gelatina, no, claro, que el movimiento que tiene. Entonces, como no tenía fuerza, necesitaba la máquina, que es el ventilador, para poderle dar la resistencia hasta que ese pulmón se curara. ¿Con qué se iba a curar? Con el tratamiento que más se le acercaba, porque era tentando, hasta que por fin se llegó a un tratamiento definitivo. Y cuando ya se dio con ese tratamiento, pero mira, fue beneficioso. Era acierto y error que se estaba jugando. Claro, porque ustedes saben que no se conocía cuál era el tratamiento real. ¿Cuáles enfermedades preexistentes? Porque mucha gente le dio el COVID, pero que tenía una enfermedad preexistente que es la comorbilidad. Exacto, contribuyó a que murieran. ¿Cuáles enfermedades entonces de esas preexistentes? Bueno, un paciente diabético ya tenía la probabilidad de vida, era menos que uno que no tuviera diabetes. Exacto. Un paciente que tiene problemas de cardiovascular tenía mayor probabilidad de que se complicara, porque porque el COVID era como un despertador de las enfermedades que en algún momento de su vida iba a renacer, que no era su tiempo, y entonces el COVID lo que hacía era que lo despertaba. Personas que posiblemente, un paciente que no era diabético, pero a los 10 años quizá iba a ser diabético, ahora le despertó eso. Porque era que movilizaba toda la parte inmunitaria del cuerpo. El cuerpo se quedaba totalmente desplazado. Y por eso entonces muchas personas murieron. Mira. Muchas personas murieron, pero nosotros en Dominicana, si vemos las estadísticas que las presentaban cada día, nos damos cuenta que de todos los países aquí murieron menos. Sí. Porque estábamos ahí. Mira, hubo una fiebre de ivermectina que se acababan en la farmacia, mucha gente la bebió y mucha gente dice que eso le dio resultado. ¿Hasta qué punto esa fue? Porque fíjese, como el COVID es una enfermedad que tiene que ver directamente con su sistema inmunológico y su carga viral que usted tenga, usted puede recibir un tratamiento y le es efectivo, que era lo que pasaba. Pero ese mismo tratamiento se le aplicaba al otro paciente y era rechazado. Porque cada organismo es diferente. Ahora, siempre buscamos lo que es la generalidad. Entonces, en la generalidad nos basamos para decir, bueno, este tratamiento de los 10 que recibimos, 6 fueron efectivos, entonces vamos a aplicar Claro. que hay mayor probabilidad de vida para estos pacientes. Eso pasó con ese tratamiento y luego después ya se convirtió en un problema porque la gente, ¿qué hizo? Abusó del tratamiento. Al abusar del tratamiento, entonces no le iba a ser efectivo y lo que le podía traer era otras complicaciones, porque ustedes saben que los medicamentos traen su efecto secundario. Claro. Ya se tiene naturalmente la experiencia, porque se hace camino al andar, como dice Joan Manuel Serrat en su canción. Y ya si llega una persona, joven, adulto, edad mayor, con COVID,
ya saben por dónde tratarlo. Pero hay una juventud que en los últimos días, los últimos años, podría decirse, se ha dedicado a fumar juca. Es un problema grave. ¿En qué medida, y vapor, en qué medida el uso de esos instrumentos puede causarle la muerte a un ciudadano joven que si le da el COVID? Bueno, la juca, el vapor, No, cigarrillo electrónico. ese cigarrillo electrónico, independientemente de que haya COVID o no, es mortal para la juventud, el adulto, el niño y todo. Es una enfermedad, es un dispositivo que se está usando donde el consumo que le echan a todo, toda la mezcla que hacen, porque es que inventan mucho. Le echan su cochita, a veces. Sí, todo ese humo es como si fuera dióxido de carbono. Sí. Ese dióxido de carbono va directo a los pulmones, tapando los pulmones. Sí. Y antes del COVID, nosotros recibimos muchos pacientes jóvenes que cuando se le hacía la historia clínica, al final eran fumadores de juca, que en ese tiempo estaba medio oculto y ellos lo hacían un poco oculto, pero después lo liberaron. Así es. Y ustedes ven cómo en las diferentes discotecas utilizan la juca y le echan muchas cosas adentro y es una mezcla de dañar específicamente el pulmón. Es como una especie de paella. Sí, una paella. Una marihuanita. Así es. Berta, en estos momentos... Perdón, pero quiero decirle a la juventud. Sí, adelante. Quiero decirle a la juventud que aunque ustedes sientan el placer de usarlo, aunque ustedes sientan el placer de usar la juca o el vapor, no se lo recomendamos. Nosotros como enfermeras, como equipo de salud, llamamos a los jóvenes que deben de dejar eso a un lado, porque eso le va a dañar a usted ahora de inmediato y en su futuro. Claro. Bien. ¿Cuál es su plan de lucha o cómo se encuentra su plan de lucha en el sentido de que si llegaron a un acuerdo con las autoridades, esta es la fecha que no se han podido no se ha podido cumplir? ¿Cuáles son esos pasos que ustedes están dando para poder obtener lo que están solicitando? Fíjense, nosotros en el mes de finales de mayo tuvimos un levantamiento a nivel nacional y lo hicimos por regiones. Un levantamiento haciendo un llamado a las autoridades de la salud para que presten atención a este grupo de personal de salud. Nosotros somos enfermeras, pero también están las bioanalistas, está Rayo X, está la farmacéutica. Es un equipo que trabajamos y ese equipo de salud tiene esas necesidades que unidos somos más fuertes y solicitamos que se nos escuchen. Estamos solicitando por más de 6 meses una entrevista con el señor presidente y todavía es la hora que no nos ha dado respuesta a eso. ¿Para qué? Para plantear. ¿Cómo va a ser? Porque este presidente ha recibido hasta los foques. Exactamente. Entonces no hay un espacio para el sector salud, específicamente el sector salud, enfermeras, bioanalistas, en la parte de Rayo X, farmacia, los psicólogos. Estamos unidos como un solo cuerpo para explicarle cuál es el plan, para que el presidente pueda darnos la respuesta a esto. Entonces, ¿qué se hizo? Ese levantamiento por región. Cuando vieron que se estaba haciendo el levantamiento, llaman a la mesa de la negociación. Pero en la mesa de la negociación asisto con el Gabinete de Salud y muy buena respuesta que me dieron en ese momento, confiando nosotros de que nos van a continuar dando respuestas, pero respuestas reales. No que pensemos o soñemos, sino que aterricemos con lo que tenemos. Sabemos que no hay varita mágica. Sabemos que el dinero hay que buscarlo, pero está ahí. Pero hace días ya que pasó esa mesa de conversación. Esa mesa de negociación la teníamos para el día 20, porque nos reunimos como el día 6 de junio. Y el día 20, entonces solo tratamos un caso que es transporte. Ok, hay necesidad de transporte. Pero tenemos un sinnúmero de demandas
que el personal de salud quiere que se le hable. Necesitamos un aumento salarial. ¿Por qué? Porque ¿cuánto gana una enfermera? 43,000 pesos. Una profesional, una auxiliar de enfermería, 33,000 pesos. Y así los demás equipos de salud están por debajo. Nosotros recordamos que en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, ahí en Los Minas, donde estaba una empresa que se llamaba Aceite Ámbar, se construyó todo un barrio, todo un sector para las enfermeras, para darle apartamentos, sí, porque como ganan poco salario, no pueden ser clientes importantes para que las entidades de intermediación financiera le puedan fiar o financiar una casa, un apartamento, que tanto lo necesitan. Y el doctor Balaguer, con esa visión de pater familia, le hizo su barrio a la enfermera en Los Minas. Así es. ¿Cuáles gobiernos de Balaguer para acá han tomado en cuenta a las enfermeras? Quizás no haciéndole un barrio, pero donde se construyen 600 apartamentos, por lo menos decía, vamos a sacarle el 10% a las enfermeras. ¿Cuáles gobiernos? Bueno. En este que ha construido tanto, supuestamente y alegadamente, las enfermeras no han sido tomadas en cuenta para darle su apartamento. Todavía no. Nosotros tenemos eso dentro del plan de gobierno, dentro del plan de trabajo, sí, que son los planes de vivienda para las enfermeras. Muchas enfermeras que no tienen vivienda. Siempre estamos tentando, sí, nosotros estamos en pos de eso y vamos a tener la vivienda feliz, pero estamos esperando que la felicidad llegue a cada una de esas enfermeras que tienen la necesidad. Van 3 años ya. ¿Verdad? Porque ya van 3 años y las promesas se quedan en el aire. Por eso decimos, necesitamos que se aterrice con las demandas que tenemos. ¿Usted la puede enumerar, por favor? Nosotros tenemos aquí esto fue llevado el día de ayer, que tuvimos una reunión con la viceministra de Trabajo, donde nosotros pensábamos que íbamos a sentarnos en una mesa de negociación, íbamos a presentar para ir punto por punto a discutir y decir, bueno, este tiene mayor importancia, el gobierno puede asumir esto, vamos a establecer las estrategias, cómo lo vamos a hacer, pero no fue posible. Solamente se habló de transporte, pero el transporte tiene una necesidad de un grupo específico, pero hay otro grupo que lo que necesita es el cambio de designación. Parte de esa mesa? Esa mesa se llamó a todos los gremios. Disculpe, porque es que yo a veces creo que estamos hablando de una mesa encabezada por Juan Ubiere, Antonio Marte. No, son todos los profesionales de los diferentes colegios, los sindicatos de enfermería, de Rayo X. Entonces, nosotros nos reunimos con el gabinete de salud, le expresamos la necesidad y después se trazó esta otra reunión donde ya llevamos, esta es CONASALUD, que es la coordinadora nacional de todos los diferentes gremios. Entonces ahí llevamos un sinnúmero de, que no la puedo porque se nos va el tiempo, ¿verdad? Pero es un sinnúmero de reivindicaciones que se trataron en el 2021 y lo que queremos es que otra vez se acoja para darle el seguimiento. Lo que lo tienen a ustedes dando vuelta en la rotonda. Están esperando que ustedes planteen un movimiento huelgario, que paren los hospitales, para luego acusarlo, que esos son movimientos políticos. Que eso es lo que no nos interesa. Exacto. No nos interesa, señor presidente, gabinete de salud, no nos interesa estar frente y dejar a nuestros pacientes, que es nuestra razón de ser. Nosotros estamos trabajando con uña y diente, con lo que tenemos en los diferentes hospitales que han sido ya trabajados, pero necesitamos que se le dé respuesta a las necesidades que tienen las enfermeras y enfermeros del país y que tiene el sector salud. Ahí está farmacia, bioanálisis, rayo X, los psicólogos, los odontólogos. Es un sinnúmero de gremios y colegios. El director nacional de salud, Mario Lama, tiene que ver con... Claro, el director nacional de salud, ustedes saben que es la parte operativa. ¿Usted sabe y es la parte que es la que nombra. Se está debatiendo la propuesta. Está el señor director Mario Lama, conjuntamente con el doctor
Rivera, que es nuestro ministro, están en la mejor disposición, pero nosotros queremos, aparte de la disposición, queremos acción. Entonces, esa acción es la que estamos buscando. Y por eso quisimos entregar el día de ayer este pliego de demanda, pero no nos la recibieron. ¿Cómo? Porque decía... ¿Ni acuso de recibo? No la recibieron porque decía que solo era un tema que era transporte. Entonces yo le explicaba, ¿cómo es que nos vamos a sentar en una mesa de negociación donde yo tengo una directriz determinada? No puede ser, porque en la negociación todos tenemos derecho a informar, compartir, discutir. ¿Y transporte que permitirle que ustedes viajen gratis en el metro y en el teleférico? Viajar gratis en el transporte, el metro, y todo lo público, toda la parte pública. Y la enfermera que sale de madrugada en su casa, ¿cómo llega? Eso era lo que queríamos también, que lo que nosotros estábamos pidiendo era un transporte específico. Claro. Porque ¿qué hago yo? Tener un transporte gratis y el riesgo que tiene la enfermera, que era lo que estábamos buscando, que sale de noche, tiene que salir temprano en la mañana y tiene que llegar a su trabajo cuando está de tarde o cuando va a amanecer en la noche. O sea que hay riesgo. Entonces lo que se quería era que hubieran puntos específicos en los lugares estratégicos para que ese transporte fuera a buscar a esas enfermeras y lo lleve al hospital. Y estamos hablando, hay sector público y sector privado en esto. ¿La del sector privado están incluidas también? Claro, nosotros como colegio a partir del 2018 estamos incluyendo tanto el sector privado como público. Okay. El sector privado, ustedes saben que las clínicas tienen su administración directamente. Las enfermeras y el personal de salud, el pago es el mínimo, menos que el nivel privado. Y nosotros estamos trabajando para que, así como en el sector público tiene la remuneración correspondiente, también debe de tenerlo el sector privado de acuerdo a los ingresos, porque también tenemos que entender esa parte. Dependiendo de la clínica, entonces la clínica debe de pagar a todos los ingresos y no ser mezquino con el salario que le corresponde al personal de salud. Enfermería ocupa casi un 60%. Sí. Casi un 60%. Tenemos la suficiente enfermera. Está cubierta la demanda de enfermeras y sobre todo a la que se van poniendo ya un poquito mayor, que cumplen con la edad cronológica. Que le llegó su tiempo de pensión. ¿Qué se está haciendo con eso? Bueno, las pensiones ahora, el señor presidente dio un decreto en diciembre, salieron con irregularidades porque no estaban completas, se pudieron arreglar algunas y salió otro decreto ahora 223, que eso fue lo que me entregaron el día que fui a esa reunión. Pero ¿qué pasa? Que esas pensiones del decreto 223 también tienen irregularidades, aunque la gran mayoría fue trabajada. Entonces, gracias señor presidente, porque ya una gran parte de nuestro personal de salud, nuestras enfermeras y enfermeros pueden irse tranquilos a su casa. Pero hay otra parte, 100%, que fue lo que pedimos. Muy bien. Entonces, esa otra parte que no tiene el 100%, la vamos a trabajar para que entonces se complete el 100% a esas enfermeras que no le salió en este decreto 223. ¿Cuántas enfermeras necesitamos en el país? Vamos a decir en el sector público, porque el sector privado va a depender de la rentabilidad. Más o menos ¿cuántas hay ahora? ¿Cuántas probablemente se necesiten? Aproximadamente en el último censo que se hizo teníamos 23,000. ¿Y se necesitan? A nivel nacional. Necesitamos casi el doble. ¿Por qué? Porque si usted va a un establecimiento de salud, usted va a encontrar que hay un médico con una enfermera, 1 a 1. Y lo que manda la OPS, la OMS, que sea de 3 a 4 por médico. Yeah. Y usted encuentra en los hospitales, si usted dice, ¿cuánto personal médico tengo aquí? 170. ¿Y cuánto personal de enfermería? 200. Entonces no quedamos en 1.2. Sí. Y debe de ser 3 o 4 aproximadamente, para por lo menos dar la calidad que merece el pueblo dominicano. Nos gustaría, licenciada Berta, que le haga un llamado tanto al personal de salud que está en gremios como a las propias autoridades de salud, un llamado final que la está viendo no solo el país, sino que también la están viendo en todos los Estados Unidos
y en toda América y a través de las plataformas digitales de Multimedia Su Mundo. Bueno, enfermeras y enfermeros de todo el país, todos los que son gremialistas, los que pertenecen a los colegios de salud, nosotros como Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería, estamos agradecidos de Dios porque nos permite estar en esta instancia y porque nos permite informar que nosotros como colegio debemos de procurar, primero, el ejercicio profesional. Nuestros pacientes es nuestra razón de ser. Y por ello nosotros estamos dedicándonos al servicio. Pero aquel personal, ese talento humano que está con ustedes pacientes, pueblo dominicano, debe de tener también una remuneración correspondiente porque se lo merece, no que estamos pidiendo. Lo que estamos necesitando es pensión 100% para todo personal de salud. La ley, cuando se apruebe la ley de pensiones, que estamos trabajando en ella, pueda aprobarla tanto el Senado como la Cámara de Diputados, para que nosotros como personal de salud no tengamos que estar mendigando cada cierto tiempo, mendigando la pensión que le corresponde al sector salud. Además de eso, los cambios de designación. Necesitamos que el señor presidente, el Gabinete de Salud, comience a hacer las negociaciones con nosotros para que ese personal que se preparó, que ahora es profesional, que está en las diferentes estancias, hospitales, debemos de darle la remuneración que merece. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por recibirnos en su programa. Informado, doña Berta. Gracias, doña Berta, presidenta de Codopen, por su participación y aquí en Su Mundo con el pueblo. Aquí el pueblo tiene voz y participación, porque Multimedia Su Mundo no callamos ni ocultamos la verdad. Sigan con nosotros que en breve regresamos. ¿Tú cómo que no confías que el gobierno le va a resolver? Su Mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación.